Siguiendo un poquito con la historia del pensamiento político, la historia de aquellas organizaciones políticas que a lo largo de la historia han influido en nuestra forma de vida, y han influido o sea, que nos interesan porque nosotros somos herederos, digamos, de estas formas políticas. Ahí entró Agus. ¿Qué haces, Agus? Ahí van entrando un montón. Bueno, muy bien. Santiago Veina, arrancame, dice. Bueno, también, Santiago, no te enojes. Vamos a la Roma, entonces. Arrancamos como me pide acá el amigo Santiago. Muy bien. El Roma no es lo mismo que Grecia, primer punto. Por más que sean de la edad antigua, no son lo mismo, para nada son lo mismo. O sea, a ver, hay una diferencia cultural central. El pensamiento griego es esencialmente especulativo y el pensamiento romano es esencialmente práctico. Los griegos se dedican a grandes discusiones filosóficas, crean cosas así del pensamiento, la pintura, del arte. Los romanos hacen caminos, es como si fueran arquitectos los ingenieros, los griegos, y ingenieros los romanos, una cosa así. Ahora, en sus comienzos, Roma fue una ciudad-estado, digamos así, ¿no es cierto?, parecida a las ciudades-estados griegas. Lo que pasa es que esta ciudad-estado va a tener una muy rápida expansión, que en poco tiempo va a ser muy grande Roma, y en poco tiempo más va a ir ocupando territorios, va a ser un trabajo de conquista extremadamente importante. Hay tres etapas en la vida política de Roma: la época de los reyes, entre el año 750 a.C. y 200 años más o menos. Después viene un periodo que podríamos llamar la República, que dura 500 años, hasta un poco antes del nacimiento de Cristo, y después viene el Imperio. A nosotros nos va a interesar fundamentalmente la República, porque es lo que hoy, o sea, obviamente tiene más relación con nosotros, digamos así, ¿no es cierto? Solo para saber que en la época del Imperio, de los reyes, además de los reyes, ya existía una institución aristocrática importante, que era el Senado, donde se debatían también todas las cuestiones. Bueno, resulta que estos reyes cometieron al final todo tipo de tropelías, ese tipo de cuestiones, y entonces los romanos decidieron que de allí en más iban a tener cónsules que iban a ser dos, iban a durar en principio 1 año. ¿Está? Y el Senado, que era muy aristocrático, cada vez va creciendo en cantidad de número, de personas, y las que pueden ingresar a ella va a seguir siendo aristocrático, básicamente aristocrático, los representantes de las viejas familias romanas, y de alguna manera el Senado es el centro de la política, de la buena política y de la mala política en Roma. Ahora, en todo este periodo va a haber una lucha impresionante entre los patricios, entre estas familias más antiguas, y los plebeyos, y aquellos que, si bien nacieron en Roma, eran por ahí ciudadanos romanos, pues ciudadanos romanos podría ser no solamente por nacimiento, sino también que uno se podía naturalizar ciudadano romano, o si un señor le daba la libertad a un esclavo, este esclavo pasaba a ser ciudadano romano. O sea, eran muchos los que podían ser ciudadanos romanos. Y en principio no tenían ningún tipo de representación la parte, no digo los más pobres, vamos a ser concretos, no es que sea el pueblo, una parte importante del pueblo que son los más pobres. Esto lleva a un montón de revueltas, de luchas, etcétera, hasta que finalmente se les da una figura clave, que es el tribuno de la plebe. En realidad los romanos tienen 4 asambleas distintas. Unas que son los comicios curiados, que son 3 comicios curiados, que son aquellos que vienen de esa antigua Roma
milenaria, digamos, 700 años antes de Cristo. 193 nos dicen comicios centuriados, que son unidades militares, digamos, también básicamente patricios, y después estaba el concilio de la plebe, el concilio de la gente común, que era de alguna manera la asamblea y que era abierto. Ahora, los romanos no tienen esa libertad de palabra que tenían los griegos. Era como que se llevaba a la asamblea o a estos lugares cuestiones concretas y en principio se votaban o por sí o por no. O sea, era una ciudadanía, pero no era una cuestión de hacer grandes discursos, estar horas y qué sé yo, sino de resolver los temas. O sea, es una forma de encarar las cosas bastante distinta a la forma de los griegos. Entonces, en la República lo que van a estar jugando son estos tres poderes que no tienen las mismas características que ahora tienen los poderes, pero eran las tres instituciones fundamentales, y hay una cuarta también, o más. Los cónsules, que duraban un año cada uno y eran dos, ¿tá? O sea, ya había una especie de contraposición, se tenían que poner de acuerdo. El Senado, que era donde se hacía toda la política propiamente dicha, lo más importante quizás porque duraban, los cónsules no necesariamente duraban tanto tiempo, incluso si los cónsules no llevaban bien adelante su trabajo, su tarea, el Senado podía nombrar un dictador por el término de 6 meses. O sea, una persona que por una cuestión, supongamos, si ya tuviéramos una pandemia, el Senado hubiera nombrado quizás en esa época un dictador por 6 meses. Para los 6 meses se vuelve a la situación normal de Estado de Derecho y esto ya estaba contemplado en las constituciones romanas. Y el pueblo que se reunía en la asamblea con el cargo más importante, el tribuno de la plebe, eran 2, después fueron 4, era muy importante el tribuno de la plebe. Si salía una norma del Senado, o los cónsules hacían algo, y el tribuno de la plebe lo impugnaba, no tenía validez. O sea, imagínense la importancia que tenían los tribunos de la plebe. Quizás no podían generar grandes cosas, pero podían bloquearlas. Y las bloqueaban. O sea, ¿para qué se inventó esto? Para que la plebe no bloquee las cosas mediante sublevaciones, revueltas, este tipo de cuestiones. Muy bien. Entonces, en general se enseña o se dice que los derechos que tenían los ciudadanos romanos eran derechos puramente públicos. En alguna medida es cierto. O sea, el derecho a participar en estas asambleas, este derecho al voto, viene unido con también el derecho y la obligación de participar en las cuestiones militares. Tienen una organización muy fuerte los romanos a nivel militar que los lleva a conquistar el mundo, ¿no es cierto? También les da derecho al ser ciudadano a participar en los cargos políticos, los distintos cargos que ahora vamos a ver, y participar en las asambleas. Pero había 2 derechos privados que tenían solamente los ciudadanos romanos: el derecho de casarse con nubi, o sea, algo había muy importante porque el pater familias venía de acá, y quien era el que tenía el poder en lo familiar, y el derecho a ejercer el comercio. Los que no eran ciudadanos romanos, para ellos no lo tenían. A ver, lo que es difícil de traer a nosotros es probablemente el espíritu de... Uno de los griegos se lo imagina más, aunque es más utópico, uno de los griegos se los imagina más. Acá lo importante para ellos en estos 400 años de república, primero república aristocrática con preponderancia del Senado, después república democrática, hasta que termina cayendo y finalmente viene el imperio, para ellos lo central en todo esto es el tema de la virtud. El tema de la virtud, el tema del amor a la patria, el tema de entregarse totalmente a la gloria
de la República, en el imperio se va a transformar en la gloria de Roma, ¿no es cierto? Los cargos públicos, para que se den una idea, tenían un carácter cuasi religioso, religioso, yo les diría. O sea, era como un servicio sagrado, ediles, pretores, censores, cónsules, era todo un cursus honorum. Es interesante este tema, se lo voy a mencionar, porque bueno, hablan todo el tiempo de meritocracia, qué sé yo. La meritocracia era hacer este cursus honorum a nivel público. No era tener un máster en Grecia sobre filosofía, el no sé qué, no. Era participar de la cosa pública. Y realizaba la carrera meritocrática quien participaba de la cosa pública y en lo público lograba el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio, la mayor entrega, haciendo este cursus honorum. O sea, por ejemplo, Cicerón, después vamos a hablar 5 minutos de él, va a ocupar prácticamente todos los cargos. Y no tienen cargos con un esquema al estilo Montesquieu actual, bueno, diseñamos un modelo, sino que son cargos muchas veces para las cuestiones puntuales. Necesitaban un señor que se ocupa de las aguas, era el edil, que no sé qué. Un señor que se ocupe de las murallas, el edil tal. Bueno, está para cosas concretas, no era teórico, para nada teórico los romanos, siempre cuestiones extremadamente, no digo puntuales, pero sí concretas. Finalmente nos queda el tema de la justicia. ¿Quién impartía justicia? El Senado, en muchas cuestiones, los temas penales fundamentalmente, los cónsules, en los temas quizás más graves, más importantes también, y después estaban los pretores. Los pretores que daban para la propia ciudad, y los pretores peregrinos que impartían justicia después, más adelante, en las distintas partes, primero de Italia, que es lo primero que conquista Roma, y después de todo lo que pasa a ser el imperio. ¿Tá? Entonces, piensen en una sociedad que la base de ella es el servicio público, el amor a la patria, el sacrificio, el respeto por las costumbres de los antepasados. Una sociedad que hoy no podemos prácticamente entender, nos cuesta. ¿Tá? En que la cosa pública, el servicio a todos es la base del privilegio, digamos así, en que la felicidad se adquiere no por la vida privada, sino que se adquiere por la vida pública. O sea, la felicidad, Cicerón lo dice con todas las letras, ¿cómo se logra la felicidad? No es a través de emprendimientos privados, eso es liberalismo. El republicanismo de esta época, todo lo contrario, o sea, es básicamente mediante el servicio público, el servicio al Estado, el servicio a Roma, a esa que empezó siendo una polis y después fue una patria. Los romanos se caracterizan por ser fundadores, siempre fundadores y siempre uniendo lo político, lo religioso y lo militar, siempre de manera muy práctica, y la verdad que con tantos años que tuvieron, como 800, 900 años, dejaron una impronta obviamente en el mundo entero, pero no han producido grandes filósofos políticos, ni filósofos tampoco, ni grandes obras de este tipo, muy poquitos, la verdad que muy poquitos, porque se dedicaban básicamente a hacer, no tanto a reflexionar sobre lo que se hace. Prácticamente lo que hacían en ese caso era ir copiando o buscando lo mejor de aquellos pueblos que ellos iban conquistando. Y esto les pasa especialmente con los griegos. O sea, con los griegos ellos ocupan militarmente Grecia, pierden, los griegos se levantan bastantes veces, pierden, pero de hecho el espíritu griego, mucho más libre, aunque a nosotros ahí parecía que no, que era una cuestión de que la polis ocupaba todo, era mucho más libre que el espíritu romano, de alguna manera es como movilizador en muchos aspectos de los romanos, porque por más que ellos los conquistaron militarmente, los griegos eran superiores intelectualmente. Tenían un problemita acá. Los romanos eran
inferiores, eran superiores militarmente, les ganaron, y se los llevaron un montón de griegos como esclavos a Roma, pero después cuando llegaron a Roma se encontraban con esclavos que sabían 50 veces más que vos, que eran más inteligentes, que era interesante tenerlos en casa, charlar, tomar el té, qué sé yo, esas cosas. Muy bien. Y acá aparecen como dos tendencias, una tendencia mucho más conservadora, con el famoso Catón como ejemplo, lo digo, no es que vamos a ver todo, pero algunos bosquejos nada más, como Catón, que tiene el puesto de censor, un abogado, que era el encargado de cuidar las costumbres, de que no se cambien las costumbres. Y él decía que lo de los griegos, con todas las letras, era superior a lo de ellos y que los iba a dejar, de alguna manera, iban a perder esta cosa ancestral de la patria, de los antepasados, del servicio, ¿tá? Es famoso un griego que va a una esquina, una punta de la ciudad y demuestra, qué sé yo, supongamos que Dios existe, y después va a la otra punta y demuestra que Dios no existe. Bueno, después lo querían matar, los romanos lo querían matar en serio, creo que es Carneade. Para los griegos esto era un ejercicio, está bien, ya era una cosa sofista, digamos, ¿no es cierto? Lo que vimos que eran los sofistas. Para los romanos esto era absolutamente incomprensible, que uno mediante la palabra pudiera decir dos cosas totalmente opuestas. Entonces, bueno, había un puesto dentro de estos puestos que tenían los romanos, que era propiamente el censor. Este tipo expulsó a los filósofos, estuvo contra las mujeres, la autoridad del marido de casa, o sea, un montón de cosas realmente digamos, atroces, pero además se animó a enjuiciar a Escipión Emiliano, el africano, un tipo que había vencido en Cartago, o sea, por desvío de fondos, una cosa por el estilo. O sea, como que ningún ciudadano se escapaba de la justicia. No es menor lo que hizo, o sea, era un poco arcaico, pero era muy parejo en cuanto a la justicia. Y por otro lado, a ver, había otra tendencia que era más progriega, el círculo de los escipiones, lo llama Cicerón, ahí estuvo otro autor que después vamos a ver que es Polibio, que más bien tendían a ver, digamos así, la filosofía universal, el hombre en toda su dimensión, y tomaron muchísimas ideas de los griegos, y sobre todo de la filosofía estoica, ¿está? No hay grandes autores, le voy a nombrar dos o tres, Polibio, Cicerón. Polibio es un griego que no es un gran autor, según Marcel Prelot, bueno, según otros sí, es el primero que hace una filosofía de la historia, de hecho, ¿no? Dice, o sea, no es, ya más o menos Platón había dicho lo mismo, que la monarquía degeneraba después en tiranía, la tiranía venía una aristocracia, caía en una oligarquía, después venía una democracia y terminaba en una demagogia, en una especie de desastre populachero. Y después nuevamente se imponía un rey. Y él le complicaba el tema ver que esto pasaba en las ciudades griegas permanentemente. Las ciudades griegas discutían, pero además cambiaban los gobiernos. Había una teoría de los ciclos políticos, la van a encontrar claramente en Platón, que va contando de manera un poco psicologista cómo van cambiando, porque el papá, no sé qué, el hijo, bueno, un poco gracioso leer a la República en este punto. Y Polibio llega a Roma y se encuentra con un grupo de gente que no hace propiamente, que no hace filosofía ni nada por el estilo de tipo político, pero que tiene un régimen que es fuerte. Tiene un régimen político que funciona. Tiene un régimen político que combina, él lo que va a decir es que combina elementos. O sea, es un régimen político que no es simple, la monarquía es simple. ¿Cuál es el principio? Uno. O puede ser muchos en el caso de la aristocracia, o todos en el caso de la democracia. Él dice que estos tres sistemas no funcionan y lo que hay que buscar es combinarlos, y que los romanos, sin teoría, lo hicieron.
La República Romana logró combinar estos tres principios, el principio de uno o dos, en el caso de los cónsules, que deciden, el principio de los mejores en el Senado, que en la práctica sigue teniendo siempre muchísima importancia en la historia griega, y el principio de todos a través de estos ¿cómo se llaman? Perdonen, estos concilius plebis, comitius curiados, todo este tipo de asambleas populares. Ahora, ¿qué pasa? Las asambleas populares van 10.000 personas, estamos igual que en Grecia. La diferencia es que en Roma vivían de 500.000 para arriba, digamos, según las épocas. Y después la ciudadanía se extiende a toda Italia. Y después la ciudadanía se extiende a todo el imperio. Y sin embargo, se siguen haciendo estas asambleas como si fueran una ciudad importante, pero una ciudad. Con el Senado pasa lo mismo. ¿Qué le faltó a los romanos? Le faltó, claramente, por eso vivían en guerras unos contra otros, el imperio se partía en algunos pedazos, después le faltó el principio de la representación. No se les ocurrió que los galos podrían mandar a Asterix al Senado romano como su representante y que de esa manera hubieran tenido menos problemas. No se les ocurrió directamente, le daban la ciudadanía romana, iban, peleaban en el ejército, los incorporaban, todo, pero propiamente no estaban representados. Entonces, de alguna manera, gran parte de lo que era Roma, que estaba pensada como una ciudad, ya era todo el mundo, obviamente que tenía muy serias debilidades por el lado de la representatividad, ¿no es cierto? Yo no sé si abundar muchísimo en Roma, creo que, a ver, lo de Roma es una cosa rara, porque uno lo mira y lo ve como medio aburrido, por decirlo de alguna manera. No es una cosa... Ahora, la verdad es que la República Romana, que duró 500 años, ya sea en su versión con un senado más preponderante o con una plebe más preponderante, sirvió de ejemplo nada menos que a los Estados Unidos en su creación. Sirvió de ejemplo en esa cuestión de el compromiso con lo público, de ejemplo en este esquema de la meritocracia en el servicio público. La meritocracia no es andar bien en las empresas, es en el servicio público. Acá nos vendieron una meritocracia liberal, pero no es la idea meritocrática de Cicerón, y de acá nace la idea del ciudadano y de la república, que hoy en día conviven casi en una misma cosa con la idea de la democracia. O sea, los romanos le agregan institucionalidad a esas asambleas que hacían los griegos y que todo el tiempo terminaban cambiando de gobiernos permanentemente, a través de ese esquema que muestra Polibio, en el cual incorporan los tres principios, ¿no es cierto? Bueno, otro autor que es muy importante es Cicerón. Cicerón es un abogado famoso, era brillante, hablando, qué sé yo. Hay algunas cosas que leí de él que me parecieron muy interesantes, ¿no es cierto? Él escribe libros que son los mismos nombres de los libros que escribió Platón, ¿no es cierto? La República, las leyes, muy bien. Quizá lo más interesante es la teoría de él de la ley natural. No quiero ir a todo, porque en muchas cosas repite lo que dicen otros, en cambio en esto es bien específico y distinto a los demás. O sea, él cree que hay un derecho que surge de la razón y no que surge de la mera ley positiva. Este es un debate que hoy ya casi no se da, porque nadie le importa. Pero ¿qué hace que una ley sea justa o sea injusta? Para él eso está dentro de la capacidad de inteligencia de cualquier ser humano, romano o no, de conocer la verdad, de conocer el bien más que la verdad, le diría yo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y dice que es una sola, la ley natural en todos lados, está difusa en todos los seres humanos, es inmutable,
frases muy fuertes, no depende ni del Senado ni del pueblo, no es una en Roma y otra en Atenas, es una en todo tiempo y espacio. O sea, es como que lleva a un grado muy importante la filosofía estoica, que logra ver en el ser humano una dignidad muy especial, muy especial. Esto lo lleva a un cierto igualitarismo social, ¿no es cierto? El hombre tiene dignidad, tiene razón, debe ser honesto, debe ser justo. O sea, esto es lo que esa sociedad valoraba. Por eso duró tantos años. Más que por el tradicionalismo, porque esto que yo estoy diciendo es lo que esa sociedad valoraba en la realidad. Todo el tiempo habla de humanitas, o humanitas, Cicerón, o sea, la formación humana y espiritual, lo que después va a ser el humanismo. El Renacimiento toma la mayoría de las ideas jurídicas de Cicerón. O sea, es un tipo que tuvo mucha influencia después, porque sus libros se conservaron. Después se descubrió que Platón había escrito mucho más, que Aristóteles había sido mucho más profundo, que Sócrates, no sé qué. Pero lo que llegó en forma directa fue Cicerón. ¿Tá? Y fueron lo que tomaron tanto los renacentistas como los revolucionarios norteamericanos, que se apoyaban constantemente en sentencias, en frases, en cosas dichas y que ocurrieron en la República Romana. Bueno, para Cicerón la fuente del poder político era el pueblo, sí, lo que es importante es esto de Roma, es la idea de la república, la idea del servicio a todos, la idea de que la felicidad se adquiere mediante el trabajo para los demás. O sea, siempre estamos nombrando a Arendt. Arendt es muy fuerte en este aspecto de las cosas que dice. Dice que, por ejemplo, pone en manifiesto que desde la República Romana hasta el siglo XVIII la idea de felicidad era la propia de la vida pública en contraposición a la vida personal. Esta visión republicana sería sustituida en el siglo XIX por una concepción liberal que beneficia a la vida privada. O sea, hay una distinción clara, igual que los griegos, entre lo público y lo privado, y la idea de que uno es feliz en la vida pública, en el servicio, en la ciudadanía, no necesariamente ocupando cargos, pero en el trabajo de construir una patria. También marca Arendt la idea de esta idea del ciudadano como cosa universal, esta idea del hombre como un ser que tiene características similares en todos los lugares del mundo y que por lo tanto la esclavitud no es algo que esté bien, cosa que Cicerón se va a oponer claramente también a la esclavitud, ¿no es cierto? Ahora, también tienen este grupo filosófico, los estoicos, una serie de ideas de una especie de sabiduría humana y de gloria humana y de como de una especie de soberbia o, si ustedes quieren, hipocresía, que a veces va con esta cosa de que, bueno, uno es virtuoso, bueno, es esto, es lo otro, un gran señorón, y a veces la vida real no es tan así, ¿no es cierto? Entonces, lo estoico tiene sus limitaciones también, en cuanto a que muchas veces dice una cosa y hace otra, o se apoya en un exclusivo, una especie de deber ser, diríamos hoy, tipo kantiano, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad por ahí abajo? O sea, es tan fácil decir, bueno, las virtudes del ciudadano son la templanza, la honestidad, la prudencia, ¿y qué hacemos cuando eso no está? Bueno, eso no existe, ¿no? O sea, de acá viene toda la idea de educación, del civismo, que es muy importante en nuestro país, la idea del civismo. En nuestro país la idea del civismo la toman desde católicos como Goyen, Estrada, la Unión Cívica Radical, Mitre, y va a seguir en camino hasta hoy día ya, la idea de república y la idea de civismo.
todos admiten la república, pero el civismo como entrega, el civismo como, yo creo que ya, digamos, no sé, en muchos casos ha sido reemplazado más bien por la propia conveniencia, la propia felicidad en la vida propia y personal, digamos, totalmente separada de la vida política, o peor, cuando llegó a la vida política y la llevó para mi propio beneficio, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con Roma? Se vuelve de a poco un imperio, se vuelve un imperio. Y estos cónsules que eran elegidos por un año, con un senado que participaba, son reemplazados por emperadores. Y acá se produce un quiebre brutal, 50, 40 años antes de Cristo más o menos. Un quiebre brutal, porque vieron la película Emperador, el Gladiador, está el pueblo, que es el gladiador, un español, pero que era romano, contra ese emperador romano, que representa la idea de una Roma eterna, la idea de una especie de, a ver, una cosa es hacer desde que cualquiera pueda hacer un servicio como algo sagrado, y otra cosa muy distinta es pensar que el emperador es un dios. Desde 50 años antes de Cristo para adelante, el emperador pasa a ser como un dios. El emperador pasa a ser un dios. La idea de que Roma es eterna, la idea de que Roma es superior a todo, la idea de que Roma tiene un destino providencial, esto es muy común en los imperios, se la terminan tragando. Pasó a los ingleses, le pasa a los yanquis, le pasó a los rusos. Le pasa cuando el que tiene un imperio es como que cree que porque le va bien en la conquista, le va a ir bien para siempre, y que además está llamado a alguna misión que Dios le ha dado o algo por el estilo. Cuando los norteamericanos invaden Irak, dicen que lo hacen para llevar la democracia al Medio Oriente. Lo hace para hacer... No, había algunos que creían de verdad que la democracia norteamericana había que imponerla en todo el mundo a su manera. Bueno, lo mismo le pasó a los romanos, al imperio británico de otra manera, pero parecido, no más respetuoso, pero parecido también. Y acá empieza todas las, digamos, son muy importantes, curiosamente, los poetas que cantan como especie de odas, loas al imperio, Virgilio, Horacio, etcétera, que hablan de la Roma eterna. Y frente a esto, algunos filósofos, Carneades, por ejemplo, un griego, para variar, hablan de que en realidad lo que se ve en el imperio es un egoísmo muy fuerte, un egoísmo nacional propio para los romanos, y que ya lo que no les importa la justicia, sino la fuerza. De hecho, la virtud heroica de ser ciudadano y de ser soldado es reemplazada porque al soldado hay que pagarle. Al soldado hay que pagar. Los soldados pasan a ser... Ya nadie quiere morir por la patria, obviamente. Bueno, el fin de la caída del Imperio Romano lo vamos a ver cuando veamos San Agustín. Esto es un brevísimo bosquejo. Tienen ahí los apuntes. Les recomiendo al que le guste un poquito más las ideas políticas, agarrar el libro de Marcel Prelot, que están bien desarrolladas, no esto que tiro rápido así, como para abrirles un pantallazo de una forma de organización política distinta de la griega, antigua, y de donde nace el principio del servicio público, el principio de la patria, el principio del ciudadano. ¿Tá? Nacen un montón de principios que son puestos de nuevo en movimiento en el Renacimiento, nuevamente en movimiento en la Revolución Norteamericana, que los vuelve a tomar expresamente, y que hoy el republicanismo sigue siendo un movimiento importante, el civismo, por decirlo de alguna manera, los cívicos. Hay un montón de gente que hace las cosas por civismo, más allá de cuánto gana o no gana, si ocupa un cargo o no ocupa un cargo. Hoy se da de otra manera, pero en el fondo es esto, es el compromiso por la patria, el compromiso por el bien común. Esto viene de Roma.
nosotros tendríamos que juntar bien la república y la democracia, pero eso ya es para otra charla. Bueno, el lunes que viene, ahora